Continuamos acompañándote. Bueno, y le agradezco a la gente de Salta Bebé acá, que está todavía con mi nombre, que me ha mandado la revista. Hermosa, la verdad, ya la voy a chequear bien, pero bueno, para que la gente sepa que está disponible también para aquellas personas que la quieran consultar, ¿no? Muy lindas las fotos, las imágenes, muy completo también lo que trae acerca. Miren, este dato importantísimo ahora, ¿no? En este contexto, ¿cuánto cuesta tener un bebé? Porque también, lamentablemente, nos tenemos que preguntar esto, ¿no? Como una cuestión de responsabilidad, muchas veces, y bueno, acá está, es un cálculo bastante, te digo, bastante alto, ¿no? Así que después lo vamos a chequear y lo vamos a estar comentando. Muchísimas gracias a la gente de Salta Bebé, entonces, por enviarme esto para que de paso conozca todos estos datos, ¿no? Bueno, y le doy la bienvenida a Violeta Gil. Ella ha sido concejal por San Lorenzo. Hace poco habíamos estado hablando acerca de la situación de muchos trabajadores, ¿no? Que estaban peleando justamente por conservar sus puestos de trabajo en ese lugar. Esto ha tenido una suerte de resolución, pero queremos saber cuál es la situación real que atraviesan ellos, si han sido efectivamente incorporados, si todavía están bajo figuras de contrato, qué es lo que ha pasado, ¿no? Después de ese conflicto, porque no hemos vuelto a abordarlo. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Finalmente hubo una suerte de acuerdo, una suerte de negociación dentro de lo que es ese municipio, pero queremos saber si efectivamente esas condiciones en las que han quedado los trabajadores son dignas, ¿no? Bueno, ¿en qué punto está? Claro, hace 2 semanas atrás aproximadamente se cerró el conflicto, por lo menos quedó planteado de esa manera en el municipio de San Lorenzo. Recordemos que a principio de año, desde el inicio del año, los municipios en el interior han tenido muchísimos conflictos, desde despidos, de contratados, también de planta permanente. El caso del municipio de San Lorenzo tuvo de los dos. Hubo en el mes de diciembre una cantidad de despidos de contratados, de 60 despedidos, y en el mes de febrero despidos de planta permanente, 31 trabajadores despedidos. El conflicto duró 1 mes y medio aproximadamente, y fue muy importante el reclamo de los trabajadores, que logró además vincular o reagrupar también a los trabajadores que no habían sido despedidos, a los trabajadores de planta que no habían sido despedidos, por un reclamo más general. Me parece que este es un dato distintivo de la lucha que llevaron adelante los trabajadores de San Lorenzo, porque permitió una solidaridad y una fortaleza de lo que era un grupo reducido en un principio, 31 trabajadores más la masa que estaba todavía trabajando. Se permitió de esa manera, digamos, fortalecer el reclamo. ¿Cómo se resolvió? Finalmente los trabajadores eran todos de planta, es decir, estaban cobrando entre 7.000 y 8.000 pesos aproximadamente. El municipio les ofrecía, como se produjo en todos los otros casos, contratos muy, digamos, deplorados, muy, digamos, devaluados, de 2.500 pesos. Algunos de los trabajadores tuvieron que acceder a ese contrato, en tanto la situación es verdaderamente insostenible para ellos. Sin embargo, el grueso no, lo rechazaba. Ahora, el conflicto hace 2 semanas atrás se terminó, digamos, de resolver en una primera instancia con la reincorporación de la totalidad de los trabajadores que sostenían el reclamo, que eran 17 trabajadores al final, y un contrato de 4.000 pesos por un periodo de 4 meses. A partir de los próximos, es decir, en un lapso de 4 meses, inmediatamente de a tandas de 6 trabajadores se tiene que ir recategorizando, es decir, mejorando la condición de los trabajadores para que en lo inmediato, en un lapso de 1 año aproximadamente, vuelvan a recuperar la instancia en la que ellos estaban antes de ser despedidos. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Claro, porque primero no entiendo cómo se explica que ellos, estando en planta, pasen a ser contratados, digamos, ¿no? Porque tienen un derecho adquirido ya. Totalmente. Fíjate, ese es uno de los datos más importantes en todo esto, porque nosotros de lo que estamos hablando es que acá hubo una política de ajuste directamente digitada desde el gobierno de Urtubey, desde el ministro Parodi, es decir, ellos controlaban, monitoreaban con claridad dónde se debían producir los ajustes y qué características tenían los ajustes. El ajuste no iba a cobrarle impuestos extraordinarios, por ejemplo, a las grandes empresas que en los municipios no tributan desde hace años, sino que iba por el lado de lo más fino, de los trabajadores, entonces se despedía y demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Era evidente que los trabajadores eran necesarios, hacían falta, por lo cual los intendentes rápidamente les ofrecían contratos muy devaluados.
había trabajadores que cobraban 7.000, 8.000 pesos, pero eran despedidos, en nombre de que estaban de más, que había ñoquis, pero rápidamente los intendentes les ofrecían contratos de nuevo. Es decir, había una verdadera maquinaria, una política armada para depreciar el salario de los trabajadores por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de San Lorenzo, es más o menos el mismo caso que se produjo en todos los municipios. Los trabajadores tuvieron que aceptar esta situación, que claramente es una situación, es una resignación de su trabajo, porque ellos siguen trabajando en la misma cantidad de horas. Ahora, perciben estos 4.000 pesos en negro durante 4 meses, con el compromiso, no está claro todavía, pero con el compromiso de que en los próximos 4 meses se van a ir readecuando sus condiciones de trabajo para, de alguna manera, equipararlo a lo que era antes del despido. Pero es mucho, ¿no? También ceder, no solamente, digamos, en esto de la adquisición, de estar, digamos, de figurar en planta permanente, sino también en lo salarial, ¿no? Como Totalmente. Vos decís, más en un contexto inflacionario, digamos, como el que estamos viviendo, con un salario que ya tampoco era de los mejores. Ceder 3.000 pesos es una cantidad importante para cada familia. Es brutal, imagínate que hay algunos trabajadores que han perdido el 50% de sus ingresos. Es decir, cuando hoy en día el salario justamente no es un salario que les permita tener una acumulación, una ganancia a los trabajadores, un ahorro de ninguna manera, es un salario de subsistencia hoy en día. Para los trabajadores incluso ya se han anticipado nuevos aumentos en todos los servicios para los próximos días, es decir, en el mes de abril aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el transporte, ya lo han anticipado en Salta. Entonces, en este contexto, claramente es una línea, es una política de ajuste que se ha dado del gobierno de Urtubey. Y ahora, ¿qué es lo que ha encontrado el gobierno de Urtubey cuando avanzó en esta política de ajuste? Ha encontrado la resistencia de los trabajadores, que todavía tiene todos estos límites. Nosotros consideramos desde el Partido Obrero que uno de los principales límites que ha tenido toda la lucha que han desarrollado los trabajadores municipales en la provincia ha sido que los procesos de lucha, que han sido muy combativos en algunos casos, se han desarrollado de manera individual, es decir, aislada. Nosotros éramos, digamos, de la idea de que se tenían que, reagrupar, se tenían que vincular todos los casos, porque claramente respondían a la misma situación. Se estaba aplicando un ajuste contra los trabajadores y el ajuste venía desde arriba. Y no era un problema particular de San Lorenzo o de Coronel Moldes, por ejemplo, donde ya se anunciaron despidos después de la intervención que llevó adelante el gobierno provincial, o de cada uno de los municipios. Era una situación generalizada. Pero los trabajadores opusieron una resistencia y llegaron hasta donde pudieron, pero han planteado, digamos, el desafío, la tarea y el método de organizarse para defender los puestos de trabajo y en ese sentido enfrentar el ajuste. Ahora, en el caso de San Lorenzo, como en muchos otros casos, yo quiero advertir lo siguiente: la lucha está planteada en adelante, porque de acá a los próximos 4 meses van a tener que salir a luchar de nuevo para que efectivamente se les, digamos, garantice esa evolución de sus condiciones salariales. No está claro, ellos tienen contratos por 4 meses. Ahora, la pelea continúa y ellos la van a tener que seguir desarrollando, y en muchos casos está esa disposición por parte de los trabajadores. Porque mira, Mabel, la situación de vaciamiento de los municipios sigue garantizada. Acá no se ha resuelto de ninguna manera. Mientras tanto, el gobierno provincial aprueba endeudamientos brutales de la provincia, resigna recursos que pertenecen a la provincia, que nos deben desde hace años a nivel nacional, resigna esos recursos en nombre de entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento para sanear las deudas que tenemos, pero hoy en día los municipios están quebrados. Esa masa de recursos debería ser aplicada para resolver los problemas elementales: infraestructura, obra pública, condiciones de trabajo. Bueno, todos esos recursos se están yendo de la provincia. Hablamos de las regalías en la minería, de la soja, millones de pesos que la provincia ha resignado por las políticas nacionales, ahora el endeudamiento con los fondos buitres, de los cuales Urtubey es un caballito de batalla a nivel nacional y todos sus diputados, pero en una provincia que está en una situación de crisis y digamos, de quiebra de los estados municipales, que es altísima, que es brutal. Los trabajadores están enfrentando esta situación con los límites que tienen, pero entendemos que el desafío hacia adelante es estructurar verdaderamente una resistencia, una lucha que se va a terminar dando a nivel nacional también, ¿no? Bueno, y se estuvo desarrollando este fin de semana también un congreso del Partido Obrero donde estuviste presente, y me gustaría que me cuentes un poco cuáles han sido esas conclusiones, porque tiene que ver justamente con la clase trabajadora, ¿no? Totalmente, Mabel. Bueno, mira, ha sido muy importante. Todos los años el Partido Obrero lleva adelante sus congresos nacionales, en donde delibera no solamente, digamos, realiza un balance de su actividad en todo el periodo,
sino que además discute cuáles son las políticas a desarrollar hacia adelante, es decir, cómo el Partido Obrero se presenta y se coloca para intervenir en el nuevo escenario político. Estamos en un escenario que es clave, es decir, hay una transición política y una batalla por parte del macrismo, del PRO, para tratar de constituir, de la burguesía en su conjunto, podemos decir, para tratar de constituir un régimen político en la Argentina luego del kirchnerismo que ha quedado profundamente destruido. Este régimen político que se está tratando de reestructurar es un régimen político muy débil, que tiene que llegar a acuerdos, negociaciones, lo vemos en el Congreso Nacional, ahora en el Senado, pero son lo que nosotros llamamos acuerdos a la carta. En cada uno de los escenarios de crisis política y económica, además por la agudización de la crisis a nivel internacional, van a tener que llegar a nuevos acuerdos y todo eso es endeble, todo eso es frágil. Ahora, así como sucede en los municipios, en Salta, el gobierno de Macri tiene que llevar adelante un ajuste brutal contra los trabajadores y está por verse cuál va a ser la resistencia que los trabajadores, es decir, cuál va a ser el enfrentamiento que los trabajadores le opongan a esa política de ajuste. El Congreso del Partido Obrero discutió muy en fino todos estos problemas. En cada una de las provincias a nivel nacional fuimos más de 300 delegados de todo el país que hemos participado en el Congreso. Se llevó adelante durante 3 días, hubo comisiones muy importantes de debate